Las manifestaciones culturales es un medio de expresarse de una región determinada. Puede ser por medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Son las expresiones o productos de un sistema cultural que reflejan las creencias y los valores básicos de sus miembros. Las manifestaciones culturales de México han colocado esta nación entre una de las naciones más ricas y diversas culturalmente a nivel mundial. La cultura mexicana se encuentra estrechamente marcada por la unión de prácticas y tradiciones milenarias con otras provenientes de Europa, que consolidaron el desarrollo cultural hacia un punto en común. En el desarrollo y la continuidad de las manifestaciones culturales más populares de México participan muchos ante y comunidades. Esto han mantenido viva la llama y refuerzan cada vez más el sentido de identidad de una pertenencia de la cultura puede llegar a representar para su gente. La participación política y social, como la Iglesia y otras instituciones, las etnias y las identidades tribales, la conquista española y sus vestigios, la modernidad o la condición de los latinoamericanos han moldeado la cultura mexicana. Esto se ha ido materializándose en actos y ceremonias que hoy en día siguen presentes en las regiones mexicanas como una forma de exaltar la soberanía cultural. Las manifestaciones culturales no se limitan solo a la celebración de las fechas específicas durante un año en el calendario, sino también a los fenómenos y formas de expresión que surgen en las distintas regiones de México, diferentes en la forma pero similares en el fondo. Muchas de las actividades culturales originarias de México han sido reconocidas por la UNESCO como patrimonio. Día de Muertos. El Día de los Muertos viene de la mezcla de dos tradiciones, la mexicana prehispánica y la católica europea. Los orígenes mexicanos de esta ceremonia surgieron hace unos 3000 años, en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Nuestros antepasados celebraban dos fiestas en distintas épocas del año. La primera llamada Micalihuitontli, dedicada a los difuntos más pequeños, y la segunda Hueymicahuitl, dedicada a los espíritus adultos. Cuando los colonizadores españoles llegaron a América, consideraron que las tradiciones relacionadas con la muerte eran barbáricas y paganas, por lo que como parte de la evangelización del Nuevo Mundo introdujeron sus propias costumbres y celebraciones para recordar a los muertos. Para ello, eligieron el 1 y 2 de noviembre, fechas que habían sido dictaminadas por la Iglesia Católica en el siglo IX para ese fin. Pronto los indígenas adoptaron la tradición católica y en México se continuó celebrando a los niños difuntos el 1 y a los adultos el 2 de noviembre. Con el tiempo, estas fiestas se divulgaron por el mundo y el 7 de noviembre del 2003, el Día de Muertos fue nombrado Patrimonio Intangible de la El Día de los Muertos es una de las festividades más populares y una de las más reconocidas mundialmente, identificándola al instante con la nación mexicana. El Día de los Muertos se celebra entre el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Forma parte de las tradiciones religiosas mexicanas junto con otras de carácter global como la Navidad o la Semana Santa. El también conocido como el Día de Todos los Santos es una celebración dedicada al homenaje a los fallecidos. Es celebrar por familias enteras quienes dejan ofrendas a sus familiares fallecidos para que estos al llegar vuelvan a experimentar lo que sintieron al vivir. Es una tradición mexicana de origen prehispánico. Como ya mencioné, los días de fiestas principales son el 2 y el 1 de noviembre. Sin embargo, últimamente los preparativos inician muchas semanas antes y es que es la belleza y complejidad de esta celebración que ha atraído la atención de todo el mundo. Es un hecho, de la muerte nadie se escapa. Sin embargo, pasa el dolor que su presencia pueda provocar. De nuestros pueblos indígenas hemos aprendido a percibirlo como una etapa en la que debemos regocijarnos. Como diría el escritor Mario Benetti, la muerte es un solo síntoma que hubo en vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como el Día de Muertos.
El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico, considerada una de las fiestas más importantes en muchas comunidades indígenas y mestizas. Sin embargo, no es una tradición meramente de origen prehispánico, sino una fusión de dos tradiciones, la indígena y la española, una mezcla de diversos elementos culturales con un toque característico que la diferencia en cada región. Como en el caso de México, en donde la celebración varía un poco de acuerdo a la región, pero que coinciden en una característica: celebrar a los antepasados y la oportunidad que regresen a compartir con los vivos. Los orígenes de esta celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles, pues existe registro de esta celebración en civilizaciones como la mexica, maya, perupeca, nahuas y totonaca. El festival se convirtió el Día de Muertos cayó en el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio del mes de agosto, cuando llegaron los españoles a América, y en un intento de convertir a los indígenas catolicismo, movieron el festival hacia las fechas en el inicio del mes de noviembre, para que de esta manera coincidan con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas, creando así el Día de Muertos. En México se realizan ofrendas para los difuntos el 1 y el 2 de noviembre, las cuales se quitan el día 2 por la noche. Para ello se preparan los altares que suelen hacer mucha gente dentro de sus casas, en donde sobre una mesa cubierta con un mantel se pone una fotografía de la persona fallecida y se adorna con son flores parte importante de la celebración. Originalmente se colocaba cacao, cera, aves, como semillas que se compartían con los difuntos y simbolizan las cosechas del año anterior y las cosas de las que ya no podían disfrutar. Las ofrendas también reflejan la creencia de que las almas de los difuntos visitan el mundo de los vivos en estas fechas. Y ahora se coloca en la ofrenda lo que más les gustaba disfrutar en vida, acompañado por imágenes religiosas, flores, dulces, fotografías y muchas otras cosas. Actualmente, el Día de Muertos se celebra en todo el país y cada estado tiene sus propias tradiciones, dependiendo de las raíces del lugar y las características que los distinguen del resto, como sus expresiones artísticas, lo que se produce en la región y lo que han adoptado de otros lugares. Inmaterial de la humanidad, y es tenida por los mexicanos como símbolo de su identidad nacional. Esta tradición además puede encontrarse en otros países centroamericanos, así como en algunas comunidades de Estados Unidos donde hay gran población mexicana. El Día de Muertos es una tradición levantar un altar doméstico llamado también como altar de muertos, con ofrendas en homenaje a los muertos, en el que se ponen alimentos, el tradicional pan de muerto, bebidas, ropa, objetos valiosos, adornos, calaveras, flores y hierbas aromáticas. Con todo esto, lo que se pretende es recibir y obsequiar al muerto como muestra de afecto y recuerdo.